ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Y estoy bien contenta porque me voy a enlazar con unos invitados bien especiales, Daniel Calvetti y Daniela Calvetti. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo te hola, va? Daniel. Hola, Neira, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Gracias por tenernos. Y bueno, pues muy contentos porque fíjate que aquí hablamos acerca de las emociones y hablamos acerca de la espiritualidad y me encontré con el lanzamiento de Cubierto con tu sangre, ¿no? Y dice, ¿qué es eso de la sangre? ¿Por qué algunos dicen que la sangre de Cristo? A ver, y quisiera que le explicáramos a la gente de qué se trata. Bueno, primero que nada, súper contento de hablar contigo. Mi nombre es Daniel Calvetti y estoy con mi hija Daniela y les mandamos un abrazo y un beso a toda esa gente linda ahí en México y donde quiera que escuchan tu programa. Y bueno, la sangre de Cristo. Qué bueno que viene Semana Santa ya prontito, porque hace mucha celebración a lo que precisamente es la sangre de Cristo. Quiero citar lo que dice Juan 3:16 en la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Porque no envió a su Hijo Jesús para condenar al mundo, sino todo lo contrario, para que el mundo sea salvo por él. Y la realidad es que para hacer, verdad, la historia de manera corta, Dios nos creó, hizo a toda la humanidad, pero lamentablemente al principio, ¿verdad? Por Adán y Eva, dejaron engañarse por el maligno y dejaron entrar lamentablemente el pecado. El pecado nos separó de Dios y si visiblemente quieres verlo en tu mente, hizo un hueco de separación donde dejó a Dios de un lado y al hombre del otro lado. Y ese hueco tuvo que ser lleno por un puente, y ese puente yo le llamo la cruz de donde Jesús vino a morir por hace 2000 años por todos nosotros, para el perdón de nuestros pecados, pero puso la cruz como un puente para que volviéramos a cruzar ese puente y conectarnos con Dios otra vez. Pero al morir en la cruz del Calvario, mi Jesucristo tuvo que derramar su sangre bendita para limpiarnos de todo pecado y su cuerpo molido para que pudiéramos hoy en día recibir sanidad. Por supuesto, todo esto tenemos que creerlo en fe, porque se cree en el Espíritu por fe. Pero debido al sacrificio de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, hoy podemos cruzar ese puente de la cruz, volver a encontrarnos con el Padre y manejar vocabularios que no manejábamos antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vocabularios como perdón, como gracia, como restauración, como un nuevo comienzo. Así que de eso se trata la bendita sangre de Cristo. Y bueno, mi hija y yo tuvimos la oportunidad de grabar una canción precisamente llamada así, Cubierto por tu sangre, que salió bajo el álbum de la iglesia donde asistimos, Gateway Church. Daniela, para ti como mujer, ¿no? ¿Qué te da el saber que pues hemos sido rescatados, que alguien compró ya esa deuda? Hay mucha gente que se sigue culpando hay gente que aún que reconoce a Cristo, que se dice cristiana y sigue dándose de latigazos por cosas del pasado y no creen perfectamente que alguien ya pagó por nosotros. Bueno, para mí ha sido tan vital y importante entender el hecho que la sangre de Cristo no solo cubre nuestras acciones perfectas, no solo cubre nuestros días buenos, no solo cubre en los momentos donde nosotros hacemos las cosas bien, sino la sangre de Cristo cubre nuestro pasado, nuestro futuro y nuestro presente. La sangre de Cristo cubre nuestro corazón y nuestra mente. Y eso para mí como hija, acabo de cumplir 18 años y todavía estoy creciendo en mi relación con Jesús, pero ha sido tan importante para mí saber que Jesús no es solo
el creador del mundo, sino que también Él quiere ser tu amigo y Él es tu padre. Y como padre, Él quiere estar ahí para ti, para consolarte, para amarte y para extender su gracia hacia ti. Y la palabra dice que el Señor conoce todos nuestros días. El Salmo 139, el Señor conoce todos nuestros días, así que no crees que hace años Jesús sabía que Él estaba dando su vida por nosotros. Él sabía que nosotros íbamos a cometer errores y que íbamos a tener días difíciles, pero como quiera, Él sabiendo todos nuestros días, Él decidió dar su vida para nosotros. Y eso para mí ha sido tan especial, entender que yo puedo hacer muchas cosas para el Señor, pero al final, al principio y al final del día, lo que importa más es saber que el Señor me ama como yo soy, que el Señor está para aquí, para amarnos, para cuidarnos, para cubrir todos nuestros desafíos, nuestros días difíciles con su sangre, que nosotros no tenemos que ser perfectos para ganarnos ese amor, sino que Él hace 2000 años nos dio ese amor libremente para conectar con nosotros. Y Jesús, como dijo mi papá, Él es el puente que nos conecta hacia Dios. Así que sí, lo animo a todos los que están escuchando que es normal, somos imperfectos, nuestra humanidad es imperfecta, pero a la misma vez por eso nosotros le servimos a un Dios perfecto, que lo cubre todo, lo llena todo. Y como jóvenes, bueno, estoy hablando de mí, bueno, mi papá también joven, pero también que como jóvenes nosotros no tenemos que esperar a crecer, a tener una relación con Jesús, sino que le podemos entregar nuestra juventud a Jesús, y eso para mí lo ha cambiado todo para mí. Daniela, para muchos jóvenes no debe ser fácil, porque han de pensar que el seguir a Jesús son restricciones, reglas, no puedes, ya no debes. ¿Qué les puedes decir a los jóvenes de lo que es una vida cristiana? Bueno, puedo hablar de mi experiencia. He tenido el privilegio de crecer en un hogar cristiano y en un hogar lleno del amor de Jesús, y ha sido un lugar increíblemente seguro para mí, porque yo puedo conectar con el amor de Jesús, pero obviamente vivimos en una sociedad que no es perfecta, y yo sé que hay un montón de presiones de grupo, presiones de las redes, social media. Yo sé que es un lugar tan difícil para jóvenes, porque constantemente estamos viendo cómo el mundo se está cayendo, estamos viendo las mentiras que el enemigo quiere traer al mundo y un montón de cosas, pero a la misma vez sé que algo que yo he notado de la sociedad y nuestro mundo es que constantemente está cambiando. The trends, hasta la ropa que nos vestimos, la manera que tenemos que vivir, constantemente está cambiando. Entonces nosotros como jóvenes sentimos esta presión de compararnos, de siempre tener que tener la cosa nueva, siempre que tener que cambiar y crecer y hacer diferentes cosas diferentes. Pero algo de la palabra del Señor y del amor de Jesús es que nunca cambia, y siempre la verdad de Él, siempre la verdad de Jesús siempre va a permanecer. Así que obviamente, si nosotros como jóvenes ponemos nuestro valor en lo que el mundo dice de nosotros, nunca vamos a estar satisfechos, nunca vamos a vivir una vida feliz, no vamos a vivir una vida satisfecha, porque siempre vamos a tener que sentir que hay que cambiar a los cambios de los mundos. Así hace sentido. We always have to change the trends of the world. Pero cuando seguimos al Señor Jesús, sabemos que estamos siguiendo a la palabra del Señor, que es firme, que nunca cambia. Hay tantas y tantas promesas. Una cosa que para mí es una de mis cosas favoritas de la palabra del Señor es que it's like a love letter, es como una carta de amor para todos los que creemos en Él, que hay tantas promesas en la Biblia, como Efesios 1:4, que dice que antes de la creación del mundo Él te escogió, y Él te escogió, y Él te tenía en sus pensamientos antes de la creación del mundo. Así que como jóvenes es agotante tener que cada día encontrar nuestro valor en lo que dice el mundo de nosotros, las chicos, las chicas,
en las redes, pero saber que en la palabra hay tantas y tantas verdades que el Señor dice de nosotros, de cómo Él nos ve, de cómo Él nos ama, de lo que Él piensa de nosotros, que nosotros somos su creación, that we're fearfully and wonderfully made. Perdón que estoy hablando en inglés un poco, pero sí, es importante como jóvenes seguir la palabra del Señor porque Él nunca va a cambiar. Y, y si Él nunca cambia, significa que el amor por nosotros nunca va a cambiar, su gracia nunca va a cambiar. Y ha sido para mí, no voy a admitir que es súper fácil dedicarle nuestra juventud a Jesús, pero vale la pena. Daniel, la verdad, ¿qué sientes cuando escuchas a tu hija? Hello, ¿nos ves bien, Neira? A ver, los estamos viendo bien, ingenieros, que yo aquí no se ven perfectos, me dicen. Sí, para nosotros Sí. se nos frizó la imagen, pero si ahí nos estás viendo bien, todo está bien. Sí, estamos viendo bien. Te preguntaba qué sientes al escuchar a tu hija. Hay mucha emoción, mucha alegría, porque sí, crear hijos es como si ellos tuvieran una mochila en sus espaldas y uno se las va equipando de cosas para la vida. Y una de las cosas más importantes que hemos equipado en la mochila de Daniel y de sus hermanos es amar a Dios y tener una relación con Jesús y escuchar que hoy en día puede hablar de su relación con Dios y cuánto ama a Dios, pues sí, es una emoción muy grande para nosotros. Recuerda que como padres estamos limitados, solo podemos ayudar hasta un punto, pero realmente no estamos ahí todo el tiempo con ellos. O ahí es donde tienes que confiar que lo que le equipaste y lo que le enseñaste fue bueno. Y ahí es donde le aconsejo a todo padre que lo mejor que le podemos hacer a nuestros hijos es conectarlos con una relación con Dios, porque Dios los conoce mejor que nosotros, los creó, los va a ayudar en sus momentos de alegría, pero también en sus momentos difíciles. Así que mucha emoción de escuchar a Daniel hablando así. Hablando así de los padres, muchas veces llevan a los hijos a fuerza a la iglesia, a ver, alaba, a ver, canta, a ver, párate, a ver, haz. ¿Cuál es? Y bueno, pues ningún padre nació con un manual, ¿verdad? Bueno, el manual de la Biblia, por supuesto que sí. ¿Qué les recomiendas para enamorar a los hijos de Jesús, más allá de una religión, ¿sabes? Más allá del deber, sino que en verdad digas, ay, esté enamorado, que vaya, que predique, que hable con sus amigos de eso. Yo creo que el ir a la iglesia física es el resultado de lo que pasa en casa. O mejor dicho, de otra manera, la iglesia comienza en el hogar. Ningún hijo se va a rehusar ir a la iglesia o relacionarse con Dios si lo que ha visto en la casa es bueno. Le recomiendo a todos los padres que aunque no somos perfectos, traten de traer a Dios a la casa. Traten de mostrar el amor de Dios en casa de tal manera que a los hijos se les haga fácil, pues después continuar una relación con Dios por sí solo o ir a la iglesia. Particularmente nosotros los Calvetti, mi esposa y yo, aplicamos algo que nos funcionó desde que ellos eran chicos y le llamamos la cultura de la mesa. De hecho, grabamos un disco así que se llama La Mesa como Familia. Y un día mi esposa me dijo, cuando mis chicos eran más pequeños, cuando nuestros hijos eran pequeños, mi esposa me dijo, Daniel, apunta este acróstico con la palabra mesa. Escribe la palabra mesa en vertical y me dijo, con la letra M. Cada vez que nosotros nos sentemos en la mesa con nuestros hijos, vamos a hablarles de memorias. Vamos a hablarles primero que nada de las memorias de lo que Dios ha hecho a través de la historia. Por eso la historia se separa en antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a hablarle de memorias de lo que Dios ha hecho y que está registrado en la Biblia. Pero también vamos a hablarle de memorias de cómo hemos visto el poder de Dios cambiando a nuestra familia, a nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros. Vamos a hablarle de memorias divertidas que hemos hecho nosotros como familia y vamos a crear nuevas memorias.
Con la letra E de mesa, cada vez que nos sentemos a la mesa nos vamos a enseñar unos a otros. Eh, con la letra S, ¿verdad? Vamos a soñar juntos, porque soñar no cuesta nada. Y con la letra A, que es la que más me gusta, nos vamos a afirmar unos a otros. Entonces nosotros, no te puedo decir que todas las veces que nos sentamos a la mesa hacemos las 4 letras, pero sí te puedo decir que es muy común que cada vez que alguien dice de los 5, vamos a hacer mesa, pues se da esa dinámica donde nos afirmamos unos a otros, contamos un sueño, soñamos juntos, hablamos de memoria o nos enseñamos unos a otros. Y a través de esa cultura de mesa, no solamente conectamos los corazones, sino que les enseñamos a amar a Dios, nos enseñamos a pedirnos perdón unos a otros. Y de esa manera es como si sentamos a Jesús en nuestra mesa. Yo lo que le invito a los padres, esto fue lo que nos resultó a nosotros. A través de la cultura de mesa les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, porque ellos no nos tienen que ver como si nosotros somos padres perfectos, sino padres rendidos a un Dios perfecto. Y ahorita hiciste una pregunta que mientras Daniel hablaba me quedé pensando, dijiste acerca del poder de la sangre de Cristo. Tú nunca vas a experimentar el poder de la sangre de Cristo hasta que no experimentes el peso, o mejor lo digo de otra manera, tú nunca vas a experimentar el peso del poder de la sangre de Cristo hasta que no experimentes el peso de lo dolido que estás, de lo cargado que estás, de lo lleno de problemas que estás, de la mucha libertad que necesitas o transformación que necesitas. Y cuando reconozcas el peso de que, mano, he ido a los psicólogos, he ido a los médicos y nada puede cambiarme, aunque ha sido de mucha ayuda. Y cuando te encuentras entre la espada y la pared es cuando debes de levantar tu mirada al cielo y decir, Jesús, yo necesito que me ayudes. Por favor, perdona mis pecados. Esa sangre bendita que derramaste en la cruz, ven, límpiame a mí. Ahí es donde tú realmente experimentas que Dios es real. Cuando te encuentras sumergido en el pozo más profundo de desesperación que tú dices, ¿y ahora qué hago? Sé que le estoy hablando a tanta gente que ahora mismo tal vez tu matrimonio está quebrado, tu relación con tus hijos están quebrados, tal vez sientes tanta ansiedad, depresión, aún pensamientos de suicidio, qué sé yo, algún problema financiero que te tiene agobiado, algo que te tenga entre la espada y la pared que tú digas, ¿y ahora qué hago? Y yo quiero recomendarle a todo el mundo que lea en la Biblia Romanos, el libro de Romanos, busquen el capítulo 10, versículo 8 en adelante, que dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si nosotros reconocemos que somos pecadores y nos hemos alejado de Dios, pero que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo envió para morir por nosotros y le recibimos en nuestros corazones, entonces seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero se cree con el corazón para justicia. Y todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador no quedará en vergüenza. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, pero también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo me puedo pasar, Neira, contigo y con Daniela todo un día hoy hablando de Jesús, pero no vamos a poder convencer a nadie. El único que convence a la gente es el poder del Espíritu Santo, pero eso se activa con una decisión de fe que cada uno hagamos, que digamos, reconozco que no sé cómo salir de este problema donde estoy, pero creo en fe, Jesús, que tú me puedas ayudar y que le des la oportunidad, no a una religión, sino a Jesús, el Hijo de Dios que murió por ti en la cruz del Calvario, que te ayude y que en tus propias palabras, sin ninguna oración tan complicada, con la oración más sencilla, pero con la fe más grande, puedas decirle, yo te necesito. Ven, restaura mi casa, restaura mi matrimonio, restaura mi relación con mis hijos, restaura mi mente. Te necesito. A Jesús no le asusta que tú le digas, yo no sé dónde estás o cómo eres, pero si eres real, ayúdame. A él no le asusta eso. Al revés, él le alegra que
con la fe que tengas, aunque sea poquita, te acerques a Él y le des la oportunidad de lograr lo que nada ni nadie más ha podido hacer. Y qué bello, porque eso nos llega a todos y ahora vamos a estar con imágenes, películas de Semana Santa, porque van a estar pasando, porque siempre en la tele, en la televisión abierta empiezan a pasar muchas series y todo, pero comprender lo que realmente pasó en ese momento, que lo que le llamamos la Semana Santa, que para muchos es vacacionar. Digo, bueno, no está mal vacacionar. En medio de tu vacación, de tu convivencia, es pensar qué significa ese sacrificio, Daniel. Definitivamente, sí, yo creo que es un balance. Puedes usar el tiempo para, al revés, estar con tu familia, disfrutar, pero tomarse el tiempo para decir, yo estuve, por eso la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, porque tenemos que tomarnos el tiempo de pensar, yo estaba perdido, pero Jesús me encontró. Yo estaba con el corazón lleno de odio, pero Jesús me mostró amor y perdón. Yo estaba en este problema, pero Jesús cambió mi vida. Yo estaba enfermo, pero Jesús me sanó. Eh, Rápidamente te cuento mi testimonio, porque así fue que mis papás invitaron a Jesús a nuestra familia. Cuando yo tenía 6 meses de nacido, me diagnosticaron una meningitis bacteriana. Los médicos me desahuciaron y, y una vecina de mis papás les habló a mis padres de Jesús y los invitó a orar por un milagro, aún por encima de lo que los médicos decían. Y mis papás oraron con su poca fe porque no conocían tanto de Dios. Pero a las semanas de esa oración, ellos cuentan que los médicos le dijeron, lo sentimos mucho, no pudimos hacer nada, tu hijo Daniel se murió. Y ellos cuentan que me envolvieron en sábanas, me metieron en una morgue y ahí estuve como 8 horas sin signos de vida. Ya mis papás estaban resignados a que yo había muerto, pero a las 8 horas el poder de Papá Dios tocó mi cuerpo y alguien en el hospital se dio cuenta que me estaba moviendo entre sábanas y obviamente me regresaron a examinarme. Esa examinada duró hasta que yo tenía 9 años de edad, porque ellos siempre, los médicos decían, necesitamos saber qué pasó contigo, dónde se fue la meningitis, si va a volver otra vez. Pero a los 9 años ya yo, por supuesto, tenía uso de razón, estaba consciente de muchas cosas y los médicos dijeron, Daniel, no vengas a vernos más, tú eres un milagro de Papá Dios. Y si Dios te dejó vivo es porque tiene algún propósito contigo. So, a raíz de ese milagro que pasó en mi casa, mis papás dedican su vida y dedican mi vida al servicio de Papá Dios. Lo que quiero decirte es que Dios tiene poder. Entonces, ¿cómo mis padres en una Semana Santa como ahora no toman el tiempo de recordar y decir, nos acordamos cuando no podíamos hacer nada por cambiar la situación de salud de Daniel, pero tú, Jesús, viniste con tu poder y lo sanaste? ¿Cómo no agradecerte? Y todo gracias a que viniste a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Por favor, por más que escuchen la canción que acabamos de grabar y la vean en video cubierto por tu sangre, desen la oportunidad en sus propias palabras de hablarle a Dios en medio de tu problema y tu situación difícil y darle la oportunidad a Jesús y dile, Jesús, por favor, ayúdanos, haz un milagro como tú quieras, pero lo entrego todo a ti. Qué bueno cuando perdemos nosotros el control de las cosas, cuando nos sentimos rendidos y decimos no sabemos qué hacer, porque en ese momento, en ese límite, es donde Jesús comienza, si se lo permitimos, pero se lo tenemos que pedir. Y no sé si me lo permites, Neira, pero siento que mucha gente que nos pueda estar escuchando ahora mismo está diciendo, Daniel, ¿por qué no me ayudas a orar ahora mismo? Porque hablas tan bonito, pero la verdad, yo quisiera orar así, decirle así, si me dirigiera, yo quisiera Adelante. poder orar con tanta gente. Todos los que me están oyendo, si quieres inclinar tu cabeza, orar con los ojos abiertos, como tú desees, pero ora con fe. Y por favor, repite esta oración conmigo y con Daniela. Señor Jesús, Señor Jesús, sé que me amas tanto y siempre lo has hecho. Y simplemente hoy vengo ante ti
primero a pedirte perdón de todos mis pecados que me han alejado de ti. Perdóname, me arrepiento y te entrego mi corazón. Reconozco que eres el Señor de mi vida y también creo que fuiste a la cruz a morir por mis pecados. Límpiame con tu sangre y por favor toma todo este peso que cargo, todo este problema, toda esta situación. Yo te pido que me ayudes. Tráeme paz, tráeme salvación, guíame el camino y dame la sabiduría que necesito para restaurar mis relaciones, pero sobre todo para restaurar mi relación contigo. Te lo pido con todo el corazón. Y aunque esta oración se acabe, que puedas continuar todo el día hablando conmigo y yo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Daniel, Daniela Calvetti. Los vamos a dejar con esta melodía y espero, Daniel, tener la oportunidad de conectarnos más adelante para que nos cuentes más de todos esos milagros. Abrazo a tu esposa, pasaron una situación difícil, Dios obró y pues lo seguimos en las redes sociales y ahí estuvimos orando mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, cuídate, chao. Gracias y yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos. Cargaste tú la cruz que merecía yo llevar. Toma